Abdullah, el eslabón perdido de Osama Bin Laden, era apenas un crío de 12 años cuando presenció cómo su hermano exhalaba el último aliento, y el estruendo fue tal que su mente infantil quiso creer que se trataba de un terremoto sacudiendo los cimientos. Bajó las escaleras a todo trapo todavía con el pijama puesto, y se topó con una escena dantesca. Su hermano mayor yacía inerte en el suelo, mientras un charco de sangre se desparramaba sobre el impoluto mármol blanco, avanzando imparable como una mancha de aceite negro. De repente el caos se apoderó de la estancia, cuando unos tipos armados, hasta los dientes equipados con cascos y visores nocturnos, que parecían sacados de una película, irrumpieron destrozando las ventanas. A uno de los críos lo estamparon contra la pared sin miramientos, mientras otro le pegaba voces en inglés, un idioma que en ese momento sonaba a amenaza pura, justo cuando el eco de más disparos provenientes de la planta de arriba heló la sangre de todos. Aquella fatídica madrugada del 1 de mayo de 2011, los famosos Navy SEALs no solo se cargaron a Osama Bin Laden, esa noche también hicieron añicos la existencia de más de 20 hijos que jamás pidieron llevar ese apellido maldito sobre sus hombros. Y fijaos qué contraste tan bestia, mientras medio planeta descorchaba champán y lo celebraba por todo lo alto en Times Square, el pobre Abdullah se deshacía en lágrimas dentro de un helicóptero militar, viendo cómo su hogar era pasto de las llamas. Pero, ¿qué ha sido de la prole del hombre más detestado de la faz de la tierra? Pues mirad algunos, optaron por poner pies en polvorosa, otros juraron venganza, y hubo uno que tomó un camino que nos dejó a todos con la boca abierta. Porque seamos sinceros, estos chavales no orquestaron la masacre del 11S, pero les ha tocado comerse el marrón y pagar los platos rotos, como si hubieran sido los autores intelectuales del desastre. Lo que les ocurrió después de que cayera el telón es un culebrón dramático del que apenas se ha soltado prenda hasta la fecha de hoy, en pleno 2026. Para pillar bien el calvario que pasaron, tenemos que rebobinar la cinta. No al 11 de septiembre de 2001, sino mucho más atrás a la década de los 80, cuando Osama no era el enemigo público número 1, sino un millonario saudí con ganas de jugar a ser guerrillero. Por aquel entonces, Afganistán era un auténtico polvorín, a punto de estallar un escenario dantesco, donde la muerte acechaba en cada esquina. Las tropas soviéticas habían invadido el territorio, a sangre y fuego, y una oleada de miles de jóvenes musulmanes hacía las maletas para sumarse a la resistencia, convencidos de que iban a cambiar el mundo. Bin Laden fue uno de esos iluminados que aterrizó allí con la cartera llena de petrodólares, una agenda de contactos envidiable y una fe ciega que no atendía a razones. El tipo estaba librando su propia guerra santa, y entre pico y pala excavando túneles en las montañas de Tora Bora, empezó a tejer algo mucho más gordo y peligroso que una simple red de cuevas. Lo que estaba levantando era una dinastía del terror. Se casó una y otra vez, engendrando hijos en Yemen, en Sudán, en Afganistán. Iba dejando descendencia por donde pasaba como quien planta banderas. Sus mujeres vivían desperdigadas en casas distintas, a veces ni siquiera en el mismo país, y él iba rotando de una a otra como un nómada del desierto, sin echar raíces fijas en ningún lado. Esos niños se criaron mamando historias de mártires y batallitas épicas en lugar de cuentos de hadas, normalizando una violencia que no era propia de su edad. Aprendían a apretar un gatillo antes siquiera de saber juntar las letras del abecedario, y desde muy mocosos entendieron que su padre no era un tipo del montón. Para el mundo era un líder, un símbolo o una causa, pero para ellos era simplemente papá. Y esa contradicción tan brutal sería la cruz que arrastrarían durante el resto de sus días. Porque ojo, vivir bajo el techo de Osama Bin Laden no era estar en un palacio de lujo. Era vivir en una huida constante, un exilio perpetuo sin fecha de caducidad. Tocaba hacer las maletas cada pocos meses, dormir en chabolas sin luz eléctrica,
comer el mismo rancho durante semanas y asumir que papá se esfumaba temporadas largas sin dar ni media explicación. Los críos aprendieron la lección más importante a base de palos, no hacer preguntas incómodas y distinguir el modelo de un helicóptero solo por el ruido de las hélices. Asimilaron que si alguien llamaba a la puerta en mitad de la noche, pintaban bastos, y que esas visitas intempestivas solo podían traer desgracias a la familia. Y sobre todo entendieron que ahí fuera todo el mundo los odiaba a muerte, sin siquiera conocerlos. Cada mudanza implicaba un ritual macabro, donde sus madres quemaban fotos familiares para no dejar rastro. Cada vez que les tocaba cruzar una frontera, tenían que asumir identidades falsas, convirtiéndose en actores de su propia vida, para poder sobrevivir. Y si algún curioso preguntaba por su padre, el guión era siempre el mismo hace tiempo que no lo vemos. Una mentira que a fuerza de repetirla, acabó volviéndose su triste realidad. Tras el atentado del 11, Osama Bin Laden dejó de ejercer de padre para convertirse en un fantasma, una sombra inalcanzable, incluso para su propia sangre. Sus hijos solo le veían la cara a través de los vídeos pixelados de Al Jazeera, soltando soflamas con el Kalashnikov al hombro, pero tenerlo delante en carne y hueso era misión imposible. Y ahí fue cuando empezó la verdadera cacería humana, y las casas donde se refugiaban se cargaron de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La seguridad se volvió paranoica, duplicaron los guardias, y el ambiente se volvió irrespirable para cualquiera que viviera allí dentro. Se prohibió terminantemente pisar la calle, y los más pequeños empezaron a sufrir pesadillas recurrentes, donde helicópteros los perseguían por pasillos infinitos. No eran solo hijos de un líder, eran daños colaterales de una guerra que les venía grande. Durante un montón de tiempo, nadie tuvo las narices de hablar de los hijos de Bin Laden. Era un tema tabú que nadie quería tocar, ni con un palo. Eran como espectros sombras arrastrando un apellido maldito, pero ya sabéis que las verdades, por muy hondo que las entierres, siempre encuentran una grieta por donde salir. Si a ti también te va el salseo histórico y crees que hay historias que deben contarse sin pelos en la lengua, suscríbete, ya que esto se pone interesante, porque lo que te voy a contar ahora ha estado silenciado años y demuestra que detrás del hombre más odiado del globo había una familia pagando una factura que no les correspondía. Pero agárrate que eso fue solo el aperitivo, porque la cosa se complicó muchísimo más de lo que te imaginas a partir de ese punto. Después del 11, ese ser hijo de Osama Bin Laden dejó de ser una carga que llevabas en privado para convertirse en una sentencia de muerte retransmitida a todo el mundo. Estados Unidos no se anduvo con chiquitas y puso una recompensa millonaria sobre las cabezas de varios de sus vástagos, convirtiéndolos en dianas andantes. Los servicios de inteligencia de medio planeta rastreaban hasta el último suspiro de la familia, y los drones empezaron a ser los nuevos pájaros que sobrevolaban cualquier sitio donde se rumoreaba que podían estar. Algunos hijos salieron pitando hacia Irán, donde el gobierno los metió en una especie de arresto domiciliario, vamos, una jaula dorada de la que no podían salir. Otros se esfumaron en las zonas tribales de Pakistán, tierra de nadie, donde la ley no existe, y es fácil borrar el rastro, y hubo quienes simplemente desaparecieron del mapa oficial para siempre. Pero hubo uno en concreto que decidió plantarse negándose a vivir escondido como una rata, y su siguiente movimiento fue algo que nadie vio venir. Hablamos de Omar Bin Laden, nacido en 1981, en Jeddah, Arabia Saudita, un tipo que rompería todos los esquemas previstos. Era el cuarto hijo de Osama, y desde que era un renacuajo tuvo clarísimo que su vida iba a ser de todo menos normal y corriente. Con solo 11 años, su padre se lo llevó a Sudán, le plantó un rifle entre las manos y le soltó que más le valía aprender a usarlo si quería sobrevivir en este mundo. Aún hoy, a Omar le recorre un escalofrío al rememorar la gélida pesadez del metal en sus manos. Recuerda cómo sus brazos todavía de niño
temblaban bajo un esfuerzo titánico, y sobre todo no puede borrar de su mente la mirada penetrante de su padre. Unos ojos que lo escrutaban juzgándolo silenciosamente, buscando desesperadamente un atisbo de ferocidad que Omar ni siquiera sabía si llevaba en la sangre. A la tierna edad de 14 años, su vida dio un vuelco radical cuando lo trasladaron a las áridas tierras de Afganistán justo en el momento crítico en que los talibanes acababan de hacerse con el control total del país, imponiendo su ley de hierro. Para cuando cumplió los 16, el joven Omar ya había sido testigo de suficientes cumbres secretas y planes macabros, como para tener la certeza absoluta de que su progenitor estaba cocinando algo verdaderamente catastrófico, algo que haría temblar al mundo. Sin embargo, el corazón de Omar no latía al ritmo de la guerra. Él ansiaba una vida corriente, lejos de la violencia, y fue entonces cuando cayó rendido ante la nobleza de los caballos, encontrando en ellos el refugio que le negaban los humanos. Se pasaba las horas muertas en los establos, lejos del ruido de las armas, dedicándose en cuerpo y alma a cepillar sus crines y a darles de comer zanahorias, creando un vínculo que valía más que cualquier ideología. En esos instantes de paz, cuando el polvo dorado del desierto danzaba con el aroma dulce del heno, Omar lograba desconectar de su realidad y olvidar, aunque fuera por un suspiro, quién era realmente su padre y la sombra que proyectaba. Era su válvula de escape para no pensar que vivía en un campamento rodeado de fanáticos armados hasta los dientes hombres que hablaban de la muerte y el martirio con la misma naturalidad con la que otros hablan del tiempo, como si fuera un destino escrito en piedra. Aquellos animales no le juzgaban por su apellido, no le pedían que jurase lealtad a ninguna bandera negra, ni esperaban que se inmolara por una causa. Simplemente agradecían la comida y se dejaban acariciar ofreciendo una lealtad pura y sin condiciones. Y en esa sencillez tan aplastante en el silencio compartido con las bestias, Omar hallaba un consuelo que se parecía mucho a la paz mental que tanto necesitaba su alma atormentada. Pero todo cambió en el año 2000, cuando tuvo una conversación con su padre, que marcaría un antes y un después en su existencia. Estaban sentados en una cueva lúgubre, rodeados de mapas estratégicos y planos de edificios que presagiaban el desastre. La luz vacilante de una vieja lámpara de queroseno dibujaba sombras alargadas y fantasmales en las paredes de roca, creando una atmósfera opresiva, casi de película de terror. Fue entonces cuando Osama, con una frialdad pasmosa, le reveló que se avecinaba una operación de dimensiones colosales, algo monstruoso que cambiaría el curso de la historia moderna para siempre. Omar escuchó cada palabra con un nudo en la garganta en absoluto silencio, y cuando su padre calló, se armó de valor para lanzar la pregunta que ninguno de sus hermanos había tenido las agallas de formular. Y después de todo eso, ¿qué pasará? ¿Qué va a ser de nosotros, de tu familia, Osama? Clavó sus pupilas en él con una intensidad que helaba la sangre. Sus ojos hundidos y oscurecidos, por años de vida clandestina en las cavernas, parecían calcular si su hijo era digno de la verdad, hasta que soltó una sentencia lapidaria que perseguiría a Omar hasta el fin de sus días. Su respuesta fue brutal después de esto: o seréis mártires gloriosos o supervivientes, pero tened claro que nunca más seréis hombres libres. Aquella noche, el sueño huyó de Omar para no volver. Se quedó tendido mirando el techo irregular de la cueva, oyendo cómo el viento aullaba, colándose por las grietas de la montaña, y en ese insomnio comprendió una verdad fundamental y dolorosa. Se dio cuenta de que para su padre no eran hijos a los que amar, sino meros peones continuadores de una yihad, simples piezas sacrificables en un tablero de ajedrez demencial donde cualquier precio era válido para conseguir la victoria. Y en ese preciso instante, Omar decidió que se negaba a ser una pieza más en su juego macabro. Esa noche el miedo dejó paso a la determinación. Se marcharía. Pero abandonar a Osama Bin Laden no era como emanciparse de un padre cualquiera, no era una simple disputa familiar.
Significaba desertar en medio de una guerra santa, traicionar la causa suprema y renunciar a un apellido que para bien o para mal era su única identidad ante el mundo. Omar aguardó con paciencia infinita a que su padre se fuera de viaje. Con el corazón en un puño, reunió sus escasas pertenencias, un poco de ropa, unos papeles falsos que había logrado conseguir gracias a la complicidad de un primo y los ahorros que había ido guardando durante años en una lata oxidada enterrada junto a los caballos. Y finalmente llegó el momento decisivo, una gélida madrugada de enero del año 2001. Aprovechando que los guardias dormitaban, cruzó la frontera hacia Pakistán sigilosamente. No hubo despedidas, no dejó ninguna nota explicativa, simplemente se esfumó en la oscuridad. Los primeros días fueron un infierno de paranoia. Cada sonido inesperado le hacía dar un respingo temiendo lo peor. Cada coche que veía acercarse le parecía un comando de la muerte enviado por su propio padre para capturarlo y llevarlo de vuelta al redil por la fuerza. Vivía en un estado de alerta constante, durmiendo con un ojo abierto tragando la comida sin sentirle el gusto, y caminando por las calles mirando obsesivamente por encima del hombro, esperando la traición. Durante meses logró mantenerse oculto en la caótica ciudad de Karachi bajo una identidad falsa, trabajando humildemente en una tienda de alfombras. El dueño, un anciano sabio y discreto, jamás indagó por qué un joven saudí vivía solo y con unos papeles que cantaban a leguas que eran falsos. De hecho, cuando Omar cayó enfermo con unas fiebres altísimas y estuvo delirando durante 3 días seguidos, aquel hombre lo cuidó con un silencio paternal y respetuoso. Omar nunca llegó a saber si el anciano sospechaba la verdad sobre su linaje, pero la gratitud que siente hacia él es una deuda que llevará en el corazón por el resto de su vida. Pero la calma precedió a la tormenta, y entonces llegó la fatídica fecha del 11 de septiembre. Omar se encontraba en una cafetería cuando las pantallas de televisión empezaron a escupir aquellas imágenes apocalípticas, las Torres Gemelas, desplomándose la nube tóxica engullendo Manhattan, el pánico desatado. Y mientras el planeta entero entraba en shock, Omar sintió una emoción inédita. Fue una mezcla visceral y contradictoria de horror absoluto y un profundo alivio. Horror, porque en el fondo de su alma sabía perfectamente quién había orquestado aquella masacre, y alivio, porque por primera vez en toda su vida, él estaba lejos del epicentro, lejos de su padre. Sin embargo, esa sensación de libertad fue efímera, porque en el momento en que el apellido Bin Laden se transformó en el sinónimo universal del terror, Omar entendió con amargura que daba igual cuánto corriera o dónde se escondiera. Ese apellido lo perseguiría como una sombra maldita y tendría que aprender a cargar con esa cruz o morir en el intento de huida. En las jornadas posteriores, las calles de Karachi se infestaron de soldados pakistaníes y agentes de inteligencia estadounidenses buscando venganza. Hacían redadas brutales en los barrios donde se rumoreaba que se escondían los miembros de Al-Qaeda, pateando puertas sin miramientos. Sometían a interrogatorios a cualquiera que tuviera acento extranjero, y Omar sabía con la certeza del que conoce a su cazador que era cuestión de horas que llegaran hasta su puerta, así que retomó su eterna huida. Primero saltó a Egipto, luego buscó refugio en Siria, y más tarde acabó en Qatar, moviéndose como un fantasma. Cada país no era más que un refugio con fecha de caducidad, cada ciudad un escondite prestado, y en cada destino aprendía la misma y dura lección: no existe rincón en la tierra donde puedas esconderte de tu propia sangre. Durante los años venideros, Omar quedó atrapado en un limbo existencial, siendo un hombre sin patria ni lugar en el mundo. El regreso a Arabia Saudita era impensable, pues su propia familia lo había repudiado y desheredado por haber desertado de la causa de su padre. Quedarse en Pakistán era una sentencia de muerte, con los servicios secretos pisándole los talones, y pedir asilo en Occidente era una quimera, pues nadie en su sano juicio
quería acoger al hijo de Osama Bin Laden en su territorio. Así que, acorralado y sin opciones, hizo lo único que le quedaba por hacer para intentar sobrevivir. Protagonizó una metamorfosis radical, dejando crecer su melena salvaje, adoptando la moda occidental más moderna, aprendiendo a caminar con la frente en alto, sin la paranoia de quien se siente perseguido, y, por fin, rompió su silencio. Al principio se enfrentó al muro de escepticismo de unos periodistas cínicos que pensaban que era una farsa, y después tuvo que lidiar con agentes de inteligencia que lo trataban como si fuera un criminal en potencia, hasta que finalmente se abrió ante cualquiera dispuesto a prestarle oído, porque Omar había tomado una determinación inquebrantable y sin retorno. Se acabó el vivir en las sombras. Iba a realizar un acto de valentía que ningún otro vástago del clan Bin Laden se había atrevido siquiera a imaginar. Iba a destapar la caja de los truenos. Sus primeras incursiones en la vida pública fueron un absoluto desastre mediático, con reporteros redactando columnas feroces que despedazaban la veracidad de su relato. La opinión pública lo masacraba, acusándolo de ser un oportunista hambriento de focos, mientras los servicios secretos se convertían en su sombra, grabando cada sílaba, diseccionando cada parpadeo, buscando esa mínima contradicción para hundirlo. Sin embargo, contra todo pronóstico y marea, Omar se mantuvo firme en sus 13. Fue en el año 2008 cuando lanzó la bomba editorial junto a su madre Najwa Bin Laden, bajo el título Crecer con los Bin Laden, una obra que prometía sacudir los cimientos de su historia. No era un simple libro, era una radiografía brutal y sin anestesia de lo que suponía llevar la sangre del hombre más demonizado del planeta Tierra. Describía con crudeza los entrenamientos militares obligatorios, bajo el sol abrasador, las huidas intempestivas de madrugada, la paranoia asfixiante que gobernaba su niñez, y esa culpa corrosiva por no haber frenado los planes macabros de su progenitor. La publicación desató una tormenta de polémica instantánea que recorrió el mundo entero. Mientras unos lo señalaban como un vividor que quería lucrarse del apellido, otros lo tildaban de Judas por vender a su propia sangre, y una gran mayoría simplemente no compraba su redención. Pero los puñales más afilados volaron desde el seno de su propia familia, donde sus hermanos enfurecidos lo marcaron con la letra escarlata de traidor. Sus tías le retiraron la palabra para siempre, y su padre, oculto en alguna cueva remota de Afganistán, grabó una sentencia en audio declarando que Omar había escogido el sendero de los cobardes, aunque eso no frenó su ímpetu. Contrajo nupcias con una ciudadana británica, Zaina al-Sabah, a la que conoció en tierras egipcias durante una de sus incontables huidas, buscando un refugio seguro. Ella contaba con 52 años, y él apenas con 26, y juntos emprendieron una odisea nómada que los arrastró desde Egipto hasta Qatar, pasando por Siria, hasta recalar en un bucólico pueblo de Normandía, en Francia. Zaina representaba absolutamente todo lo que Omar jamás había experimentado en su vida anterior. Una mujer empoderada, directa con mentalidad occidental, y que no sentía ni una pizca de temor ante el peso histórico del apellido Bin Laden. De hecho, se cuenta que cuando Omar le confesó su linaje en la segunda cita, ella simplemente arqueó una ceja con total naturalidad y soltó: «¿Y que tú no eres tu padre, verdad?». Aquella frase fue el detonante que cambió el chip en la mente de Omar, pues por primera vez alguien lo miraba a los ojos viéndolo a él despojado de la herencia maldita. Ya no era el heredero del terror, ni una bomba de relojería humana, simplemente era Omar, y con esa nueva identidad se instalaron en la campiña normanda en 2010. Alquilaron una casita modesta en una aldea donde la mayoría de los vecinos eran ancianos agricultores, retirados, gente sencilla, que vivía ajena al bombardeo constante de las noticias internacionales. Allí adoptaron perros, chapurrearon un francés con acento torpe pero entrañable, y cada mañana al salir a Minjabadeh, pasear por los caminos rurales,
Los lugareños los saludaban amablemente ignorando que ese hombre alto de sonrisa esquiva y mirada cargada de siglos era quien era. Omar encontró un oficio trabajando en una finca equina buscando paz entre animales. El patrón, un francés de 70 años llamado Jean-Pierre, le dio el empleo sin hacer una sola pregunta indiscreta, confiando en su instinto. Le enseñó el arte de herrar los cascos, a mantener los establos impolutos y a preparar el forraje para los duros meses de invierno. Y por primera vez desde que era un chiquillo de 11 años, Omar sintió que su existencia tenía un sentido propio lejos de la sombra alargada de su apellido. Jean-Pierre se fue a la tumba sin saber la verdad. Cuando el anciano falleció, en 2013, Omar lloró en el funeral con una desesperación que no sentía desde su infancia, porque Jean-Pierre le había regalado lo que su padre biológico le negó, un respeto puro y sin condiciones, aunque esa calma aparente se vería sacudida porque en mayo de 2011 el destino dio un giro dramático. Omar se encontraba en la tranquilidad de su hogar cuando los informativos interrumpieron la programación con la exclusiva mundial. Su padre había sido eliminado en Pakistán. El enemigo público número 1 había caído, y Omar contempló atónito las imágenes de las masas eufóricas en Times Square. Escuchó los discursos grandilocuentes de los líderes mundiales, hablando de justicia divina y cierre de ciclo, pero en su interior brotó una emoción inesperada, una tristeza profunda, no por la pérdida del líder terrorista, sino el duelo por el padre que jamás llegó a ejercer como tal, porque Osama había antepuesto su fanatismo a la vida de sus hijos, eligiendo el martirio antes que el amor paternal, condenando a su descendencia a arrastrar un estigma eterno. Aquella noche fatídica, Omar salió a perderse entre los campos de trigo que abrazaban su vivienda bajo el manto estelar. Había luna llena, el ambiente olía a tierra mojada y soledad, y mientras caminaba, se concedió el permiso para hacer algo inédito: dialogar con el fantasma de su padre. Le confesó al viento que lo perdonaba por las palizas, por el adoctrinamiento militar, por arrastrarlos de un lado a otro, pero le juró que jamás le perdonaría el abandono emocional al que los sometió mucho antes de morir físicamente. Le gritó al vacío que sus hermanos pequeños se criaron sin tener ni idea de quién era su padre, que sus madres se consumieron esperando misivas que nunca llegaron a su destino y que él, Omar, había desperdiciado años preciosos, tratando de huir de una oscuridad que su propio padre había proyectado sobre ellos con total alevosía. Nadie fue testigo de ese monólogo desgarrador, salvo los caballos que lo miraban desde el cercado con esa paciencia infinita de los animales nobles. Y al finalizar su catarsis, Omar regresó al calor de su hogar, se recostó junto a su esposa Zaina y logró conciliar el sueño sin pesadillas por primera vez en meses. Omar no fue a ningún funeral porque no lo hubo. El cuerpo de Osama fue lanzado a las profundidades del mar para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto perverso. Sin embargo, aquella drástica decisión arrastró consigo una secuela mucho más dolorosa e irreparable de lo que nadie imaginó. Sus vástagos se quedaron con las ganas de un último adiós, y en ese vacío, en esa falta de clausura, algo se quebró para siempre en sus almas. A día de hoy, Omar Bin Laden ha encontrado su refugio en la campiña francesa, conviviendo con su mujer y sus animales. De vez en cuando concede alguna exclusiva, pero los periodistas siempre terminan acorralándolo con la misma interrogante final, esa que flota en el aire. ¿Llegaste a perdonar a tu progenitor en algún momento? Y la contestación de Omar es siempre inamovible como un mantra. No existe nada que perdonar. Él tomó sus propias determinaciones. Yo opté por mi propio camino, y ambos hemos tenido que cargar con el peso de esas elecciones. Allá por el año 2019, Omar intentó poner en marcha un santuario equino en las tierras de Normandía. Su sueño era rescatar caballos que habían sufrido maltrato y ofrecerles una segunda vida digna lejos del dolor. Quería darles lo que alguien me dio a mí, solía repetir a los curiosos que indagaban sobre sus motivos.
pero el proyecto se fue a pique por una carencia absoluta de financiación. La cruda realidad es que nadie está dispuesto a soltar un euro para una causa por muy noble que sea, si quien la lidera lleva el apellido del hijo de Osama Bin Laden. Omar encajó el golpe con una sonrisa llena de resignación. Llevaba ya demasiados años acostumbrado a que se le cerraran las puertas en las narices mucho antes de que siquiera pudiera llamar a ellas. Pero mientras Omar ponía tierra de por medio, había otro hermano haciendo exactamente lo contrario, abrazando la oscuridad. Hamza Bin Laden vino al mundo en 1989 en la ciudad de Jeddah. Era sin lugar a dudas el ojito derecho de Osama, y desde su más tierna infancia demostró una devoción ciega e inquebrantable hacia la figura paterna. Mientras Omar huía del horror, Hamza se quedaba al pie del cañón. Mientras el resto de hermanos se atrevía a cuestionar, Hamza obedecía sin rechistar. Y mientras medio planeta daba caza a su padre, Hamza decidió que su destino era convertirse en su legítimo heredero. Con apenas 13 años, ya protagonizaba los vídeos propagandísticos de Al-Qaeda, recitando poemas sobre el martirio con fervor. Su voz, que todavía tenía los gallos propios de la adolescencia, escupía palabras cargadas de odio sobre el sacrificio supremo y la sed de venganza, todo ello, mientras la cámara hacía zoom sobre él, erguido junto a su padre, quien lo observaba con un orgullo que no podía disimular. Por fin, uno de sus descendientes había elegido lo que él consideraba la senda correcta. A los 15 años, Hamza ya estaba metido en faena, participando en entrenamientos paramilitares en las escarpadas montañas de Afganistán. Se instruyó en el arte de desactivar explosivos, aprendió a disparar con una precisión letal a 500 metros de distancia y a moverse por terrenos hostiles como un fantasma. Y al cumplir la mayoría de edad, los analistas de inteligencia ya lo tenían fichado y lo catalogaban como el príncipe heredero del terror, una etiqueta que le venía como anillo al dedo. Pero ojo, porque Hamza no era un simple soldado raso, era un símbolo viviente. Poseía ese carisma magnético que caracterizaba a su padre. Lucía la misma barba perfectamente recortada, tenía esa mirada que te atravesaba, y sobre todo la misma habilidad innata para transformar el rencor en combustible motivacional. La cúpula de Al-Qaeda vio en él la oportunidad de oro, resucitar la figura mítica de Osama a través de su propia sangre. Y Hamza asumió ese rol con un entusiasmo fanático. Tras los atentados del 11, ese Hamza fue trasladado a Irán junto a otros miembros del clan. El gobierno iraní, pese a ser enemigo acérrimo de Estados Unidos, tampoco quería a Al-Qaeda campando a sus anchas por allí, así que colocaron a los Bin Laden bajo un estricto arresto domiciliario. Durante años, Hamza vivió recluido en una vivienda de Teherán, bajo la vigilancia constante día y noche de los agentes de la inteligencia iraní. Estaba atado de pies y manos, no podía salir sin autorización, tenía prohibido utilizar teléfonos y el contacto con el mundo exterior era nulo, pero aprovechó ese encierro para hincar los codos y formarse. Devoró textos religiosos radicales, se aprendió de memoria las arengas de su padre y trazó minuciosamente el plan para continuar su legado en cuanto recuperase la libertad. En el año 2010, tras unas negociaciones secretas que duraron años, Irán soltó la cuerda y liberó a varios miembros de la familia Bin Laden. Hamza cruzó la frontera hacia Pakistán con una misión grabada a fuego: convertirse en la nueva cara visible de Al-Qaeda, y no tardó en empezar a grabar comunicados. Los primeros audios de Hamza salieron a la luz en 2015. En esas grabaciones incitaba a los seguidores de la organización a vengar la ejecución de su padre. Su tono de voz sonaba joven, sí, pero destilaba una firmeza escalofriante. Escogía cada palabra con pinzas para que resonara en una nueva generación de extremistas que, aunque no habían conocido a Osama, veneraban su memoria como si fuera un santo. Mi padre sembró la semilla, proclamaba en uno de sus mensajes más difundidos.
Ahora es nuestro deber regar esa tierra con sangre. Los servicios de inteligencia se pusieron las pilas para rastrearlo. Eran conscientes de que Hamza no era solo un producto de marketing terrorista, sino una amenaza operativa real y tangible. En 2017 Estados Unidos lo incluyó oficialmente en la lista negra como terrorista global especialmente designado. Para 2019, pusieron sobre la mesa una recompensa de $1 millón por cualquier pista que llevara a su captura. Pero para entonces, Hamza ya sabía que vivía de prestado. Había sido testigo de cómo los drones pulverizaban a sus compañeros de armas sin previo aviso. Había escuchado historias de cómo las operaciones especiales borraban del mapa a células enteras en cuestión de minutos, y había entendido que su padre no murió precisamente de viejo en la cama. Pero a diferencia de su hermano Omar Hamza, no tenía intención de huir. Quería cumplir hasta las últimas consecuencias el destino que su padre había diseñado para él. En julio de 2019, la inteligencia estadounidense confirmó lo que llevaban meses sospechando y temiendo. Hamza bin Laden había sido neutralizado en una operación militar en la conflictiva frontera entre Afganistán y Pakistán. Los detalles exactos de cómo ocurrió nunca vieron la luz. Nadie aclaró si fue un ataque quirúrgico con drones o una incursión terrestre de las fuerzas especiales. No se filtró ni una sola foto del cadáver, no hubo ruedas de prensa inmediatas, solo un comunicado escueto y seco, confirmando su muerte sin entrar en pormenores. Tenía apenas 30 años cuando todo acabó. Había invertido 2/3 de su existencia preparándose para ser la sombra de su padre, rechazando una y otra vez la oportunidad de tener una vida normal. Había preferido la lealtad ciega antes que salvar su propio pellejo, y falleció tal como había existido en las sombras fugitivo, y con la certeza absoluta, hasta su último suspiro, de que su cruzada merecía el sacrificio supremo. Su partida apenas ocupó unos segundos en los telediarios. El planeta francamente ya estaba hastiado y aburrido de esa interminable guerra contra el terror que sonaba a disco rayado. Los titulares estaban secuestrados por otros dramas más urgentes, el colapso climático que nos ahoga las nuevas pandemias y el circo de las elecciones globales. Así fue como Hamza bin Laden pasó a ser simplemente una nota irrelevante, un asterisco olvidado en los libros de historia moderna. Sin embargo, de puertas para adentro para su clan, su final fue otro golpe demoledor en una dinastía que ya estaba hecha pedazos, pues Hamza calcó los pasos de su progenitor y pagó la misma factura sangrienta. Sus hermanos menores, los supervivientes de esta tragedia griega, recibieron el aviso sepulcral sin pronunciar palabra tragándose el dolor. Hubo lágrimas en algunos rostros, mientras otros solo bajaron la cabeza resignados, como si llevaran años ensayando para este momento fatal. Omar, refugiado en su vida en Francia, sintió un nudo en el estómago, entre el alivio y la culpa. Un alivio inconfesable, porque sabía que Hamza por fin había hallado esa calma que tanto perseguía aunque el precio fuera dejar de respirar, y una culpa corrosiva por no haber sido capaz de rescatarlo del abismo. Y aquí surge la interrogante, que nadie tiene el valor de gritar a los 4 vientos. ¿Fue Osama bin Laden un estratega visionario que se atrevió a retar al imperio, o simplemente un fanático delirante que destrozó millones de existencias? Si tu veredicto es que fue un terrorista que debería ser borrado de la memoria colectiva, déjamelo escrito abajo en los comentarios. Para muchos Bin Laden no fue más que un verdugo despiadado. Pero si opinas que fue el monstruo que Occidente creó con sus intervenciones en Oriente Medio, escribe «Culpa de Occidente». Y si te atreves a escuchar verdades incómodas que erizan la piel, quédate con nosotros, porque lo que vamos a destapar ahora es la biografía oculta de la sobrina invisible, esa chica que vivió el 11 de septiembre desde la barrera, pero que llevó el estigma del apellido tatuado en el alma y cuyas decisiones posteriores dejaron al mundo con la boca abierta. Noor bin Laden vino al mundo
en 1996, en la neutral Suiza. Su madre, Carmen Bin Laden, era una mujer europea de alta sociedad que se había unido a Yeslam Bin Laden, uno de los hermanos del infame líder, y aunque en el pasaporte de Nur figuraba el apellido, maldito su niñez fue un cuento de hadas, a años luz de las cuevas de Afganistán, donde se criaron sus primos. Creció entre los lujos de Ginebra en una mansión de ensueño con jardines inmensos y piscina climatizada, ajena al horror. Se educó en los colegios más elitistas, donde el dinero borra las preguntas incómodas, viviendo en una burbuja de inocencia, hasta que sopló las 5 velas. Aquel fatídico día, su madre la sentó en el salón principal con un gesto grave que helaba la sangre. Tras los ventanales, el lago Le Mans resplandecía bajo un sol radiante de primavera, pero dentro, a Carmen le temblaban las manos intentando encontrar una forma suave de soltar la bomba. Le reveló una verdad que a Nur le costaría años digerir por completo y que cambiaría su destino. Tu tío es un hombre extremadamente peligroso, cariño, y por eso tienes prohibido decir tu apellido completo delante de desconocidos. Nur asintió con la mirada vacía de quien no comprende la magnitud del peligro. En su cabeza infantil, los tíos eran esos señores amables que traían juguetes en Navidad y hacían bromas. Era inconcebible que el suyo fuera un villano. Pero en septiembre de 2001 la realidad le estalló en la cara. Tenía solo 5 años cuando las Torres Gemelas se desplomaron. Guarda en su memoria el instante exacto frente al televisor, viendo cómo el color desaparecía del rostro de su madre. Recuerda el nombre de Osama Bin Laden, repitiéndose en los informativos como una maldición bíblica. Y recuerda su propia voz inocente preguntando: «¿Ese hombre de la tele es mi tío?». Su madre no tuvo fuerzas para contestar, solo se abalanzó sobre ella para abrazarla llorando desconsolada, mientras el mundo cambiaba para siempre en la pantalla. El humo negro, las llamas, la gente saltando al vacío. Desde aquel día funesto la vida de Nur dio un giro de 180 grados que ninguna niña debería sufrir. En el colegio el ambiente se volvió tóxico. Los niños cuchicheaban a sus espaldas y las madres de sus amigas, antes tan amables, dejaron de invitarla a las fiestas de cumpleaños por miedo al «¿qué dirán?». La crueldad infantil llegó al límite cuando tenía 9 años. Un compañero le escupió en la cara en pleno recreo gritándole: «Tu familia asesinó a mi tío». Nur regresó a su casa, hecha un mar de lágrimas con la saliva seca en la mejilla, como una marca de vergüenza y una duda existencial. ¿Por qué me odian tanto si yo no he hecho nada malo? Carmen la envolvió en sus brazos y le soltó la sentencia que la perseguiría de por vida. No tienes la culpa de los pecados de tu tío, mi vida, pero la sociedad jamás te perdonará que lleves su sangre. Y cuánta razón tenía. Durante una larga temporada, Nur intentó volverse invisible. En el instituto se aferró al apellido de soltera de su madre Dufour como si fuera un escudo. Esquivaba cualquier conversación sobre su rama paterna, y si alguien indagaba demasiado, soltaba mentiras piadosas sobre unos abuelos franceses imaginarios y primos en Lyon. La farsa funcionó durante un tiempo, permitiéndole respirar, pero en 2015, con 19 años, la verdad salió a la luz gracias a un compañero de universidad demasiado curioso. Alguien había rastreado documentos públicos vinculando su nombre al clan Bin Laden, y en cuestión de minutos, el chisme corrió por el campus como la pólvora en un campo seco. «La sobrina de Bin Laden está entre nosotros», se decían horrorizados. Al día siguiente no se atrevió a ir a clase, y cuando lo hizo, encontró su pupitre vandalizado lleno de insultos escritos con rotulador permanente. Por los pasillos, los dedos acusadores la señalaban sin piedad. En la cafetería se formaba un vacío a su alrededor, como si fuera contagiosa. Esa noche Nur barajó seriamente la idea de huir a otro país, cambiar de identidad y empezar de cero. Pensó en convertirse en una completa desconocida
en algún rincón remoto donde su historia no la alcanzara. Pero entonces le vino a la mente una frase lapidaria que su madre le había dicho años atrás. Puedes correr lejos de tu apellido, pero jamás podrás huir de lo que eres. Y tomó una decisión radical. En 2020, con 24 años, Nur vivía en Estados Unidos, precisamente la nación que su tío había intentado destruir. Justo cuando la tormenta de las elecciones presidenciales estaba en su punto más álgido, soltó un bombazo informativo que dejó a medio mundo con la boca abierta y a los analistas políticos totalmente descolocados. Sin pelos en la lengua y contra todo pronóstico, se plantó ante las cámaras y se declaró a los cuatro vientos fan incondicional de Donald Trump. Empezó a dar caña en las redes sociales, firmando con todas las letras y sin esconderse Nur bin Laden. Tocaba temas espinosos como la inmigración descontrolada, el terrorismo global y la política exterior, defendiendo unas posturas que para alguien con ese apellido en el carnet de identidad parecían el colmo de la contradicción. Como era de esperar, la prensa se le echó encima como buitres al instante. Los teléfonos no paraban de sonar, buscando la exclusiva del año. Los periodistas se morían por entender qué se le pasaba por la cabeza a la sobrinísima de Osama bin Laden para beber los vientos por un presidente que había jurado mano dura contra el radicalismo islámico. Ella no se achantó y soltó una perla que corrió como la pólvora por Internet, precisamente porque he mamado el terror desde la cuna y sé lo que es. Estoy a muerte con quienes le plantan cara sin titubeos. Aquello fue como tirar una cerilla en un polvorín. La reacción de la gente fue instantánea y se formaron dos bandos irreconciliables. Hubo leña para todos, unos la tachaban de trepa y oportunista buscando fama barata, otros la acusaban de vender a su propia sangre y fe, y la gran mayoría estaba más perdida que un pulpo en un garaje sin saber qué pensar. Las redes sociales ardieron literalmente. Le llovieron palos por todas partes, amenazas de muerte que ponían los pelos de punta y miles de mensajes de odio, pero entre tanto fango surgió algo que nadie vio venir, una ola de cariño y apoyo. Veteranos de guerra curtidos en los infiernos de Irak y Afganistán, hombres que habían perdido a sus compañeros de batalla, le empezaron a mandar mensajes. Le escribían cosas que te encogían el corazón. Tu tío mató a mi hermano y destrozó mi vida, pero ole tus narices por dar la cara y no esconderte como una rata. Hasta las familias de las víctimas del 11S le daban las gracias por no optar por el silencio fácil, y los políticos conservadores se la rifaban para sus tertulias y podcasts, donde ella repetía su mantra como un disco rayado. El apellido me vino impuesto en la cuna, no lo elegí yo, pero mis valores y mis principios los elijo yo cada mañana al levantarme. Más tarde, en entrevistas posteriores, Nur confesaría el calvario que había pasado huyendo de su propia sombra durante toda su vida. Admitió que usaba nombres falsos en las presentaciones, como si fuera una delincuente, esquivando cualquier charla sobre su familia y soltando mentiras piadosas cada vez que alguien indagaba sobre sus orígenes. Estaba reventada, no podía más con mi alma, confesó en una entrevista muy personal, visiblemente afectada. Estaba harta de vivir agazapada en las sombras, cansada de pedir perdón por pecados que no había cometido, hasta que un día se le encendió la bombilla. No podía borrar su ADN, pero sí decidir qué narices hacer con esa identidad. Fue entonces cuando tomó la decisión radical de convertirse en la antítesis total de su tío, ser la cara opuesta de la moneda. Si Osama había sembrado el odio visceral hacia Occidente, ella se convertiría en su escudo y espada, defendiendo los valores occidentales a capa y espada. Si él había retorcido la religión para justificar matanzas, ella se llenaría la boca hablando de libertad religiosa, tolerancia y convivencia. Y si él había dejado un legado de sangre destruyendo vidas inocentes, ella se dejaría la piel intentando construir el suyo propio salvándolas. Cada vez que subo algo a Internet, explicó en otra charla con los medios,
Soy consciente de que me estoy pintando una diana gigante en la espalda. Sé de sobra que hay gente que me odia solo por mi apellido, y otros que me detestan por lo que opino, pero prefiero palmarla siendo honesta y auténtica que vivir agachando la cabeza como una cobarde. Corría el año 2021 cuando Nur se remangó y empezó a colaborar codo con organizaciones dedicadas a ayudar a las víctimas del terrorismo. Se paseó por hospitales donde los supervivientes de atentados intentaban recomponer sus cuerpos y sus vidas con tratamientos durísimos. Se sentó frente a familias destrozadas que habían perdido a sus seres queridos en ataques de Al-Qaeda, y cada encuentro arrancaba con la misma tensión que se podía cortar con un cuchillo. Me llamo Nur Bin Laden y he venido a escucharos. Al principio, os podéis imaginar, se encontraba con un muro de hielo y mucha gente se negaba a dirigirle la palabra. Una viuda del 11, ese, se le encaró hecha un basilisco y le gritó con el alma rota: «¿Cómo tienes la desvergüenza de presentarte aquí con ese apellido maldito?» Nur aguantó el chaparrón sin pestañear, tragando saliva y escuchando. Y cuando la mujer se quedó sin aire de tanto gritar, Nur le dijo con el corazón en la mano: «Tiene usted toda la razón del mundo para estar rabiosa y odiar ese apellido. Yo también lo detesto con todas mis fuerzas, pero estoy intentando darle la vuelta a la tortilla y hacer algo bueno con él». La mujer se quedó de piedra mirándola un buen rato, y de repente, para sorpresa de todos, rompió a llorar como una Magdalena. «No sé si podré perdonarte algún día», sollozó, «pero respeto que hayas tenido las agallas de venir». Aquellas reuniones marcaron un antes y un después en Nur. Le cambiaron el chip por completo. Le demostraron que su apellido no tenía por qué ser solo una condena perpetua, sino que podía ser una llave para abrir puertas y tender puentes, donde antes solo había abismos de rencor. A día de hoy, Nur Bin Laden vive oculta en algún rincón de Estados Unidos, protegiendo su ubicación exacta como oro en paño por temas de seguridad. Ha recibido amenazas tan serias y creíbles que vive mirando por el retrovisor y tomando precauciones extremas, pero sigue al pie del cañón en redes sociales, R que R con su mensaje. No elegí cómo me apellido, pero sí elijo mis acciones y cómo me comporto en esta vida. Sus publicaciones son un hervidero que genera miles de comentarios. Unos la aplauden a rabiar: «Eres una valiente por enfrentarte a tus fantasmas». Otros la ponen de vuelta y media con insultos del tipo: «Eres una traidora a tu propia sangre y a tu fe». Y muchos simplemente alucinan en colores y no dan crédito de que la sobrina del enemigo público número 1 viva tan tranquila en el país que su tío atacó. Pero para Nur, ahí está la gracia del asunto. «Si pongo pies en polvorosa», explicó en una publicación reciente, «estoy dejando que mi apellido gane la batalla y me defina. Pero si me quedo planto cara y hago algo diferente, estoy demostrando que cada uno es dueño de su destino, nazca donde nazca, o se apellide como se apellide». Ya en el 2023, Nur soltó la noticia de que estaba cocinando un libro sobre su brutal experiencia personal. Se titularía «Redimiendo un apellido». A los editores les temblaban las piernas y estaban de los nervios solo de pensarlo. Los libreros no sabían si esconderlo o ponerlo en el escaparate, y los críticos afilaban los cuchillos preparando reseñas destructivas antes incluso de leer la primera página. Pero Nur siguió a lo suyo escribiendo, porque si Omar eligió huir y Hamza eligió seguir la senda del mal, ella optó por la calle de en medio, la redención, a base de llevar la contraria y oponerse a todo lo establecido. Y es que recorrer ese sendero plagado de juicios ajenos y una soledad devastadora es la única vía que le concede la dignidad suficiente para enfrentarse a su propio reflejo cada amanecer, sabiendo que las riendas de su destino están por fin en sus propias manos. Sin embargo, la fortuna no sonrió de la misma manera a toda la prole de Osama Bin Laden. Para la gran mayoría,
El libre albedrío fue un lujo inalcanzable. El destino fue cruel. Con ellos algunos perecieron antes de tener voz, otros se esfumaron en el abismo de cárceles clandestinas, y hubo quienes simplemente quedaron atrapados para siempre en la penumbra. Pensemos en el hermano de Abdullah, quien acompañaba a su progenitor aquella fatídica noche del 1 de mayo de 2011. Un joven de apenas 23 años que residía en la fortaleza de Abbottabad. Él representaba la lealtad absoluta, el vástago que decidió permanecer al pie del cañón cuando el resto del clan ya había optado por la huida o la deserción. En el instante en que el comando de los Navy SEALs irrumpió en la residencia, él se encontraba en la segunda planta, ajeno a que su reloj de arena estaba a punto de vaciarse. Al percibir el estruendo de las detonaciones y los alaridos, lejos de buscar refugio bajo una cama, empuñó un fusil y se lanzó hacia las escaleras con una determinación suicida. Jamás sabremos qué tormenta cruzaba por su mente en esos instantes finales. Quizás la ingenua creencia de que podía salvar a su padre, o tal vez fue pura reacción animal ante el peligro, aunque cabe la posibilidad de que tras años de encierro hermético en aquel búnker sin vistas al mundo real, su alma solo anhelara un desenlace cualquiera que fuera. Su vida se apagó en el pasillo del segundo nivel, abatido por un impacto directo en el pecho, que puso fin a su agonía existencial. El cuerpo inerte del joven fue documentado gráficamente por las fuerzas militares norteamericanas como trofeo o prueba forense de la operación. Esas instantáneas permanecen clasificadas, pero los reportes filtrados dibujan a un chico enjuto con una barba apenas naciente y ataviado con la vestimenta clásica pakistaní. Murió con la mirada perdida, los ojos abiertos al vacío, antes de que sus restos fueran lanzados a las profundidades del océano, compartiendo sepultura líquida con su padre. No hubo exequias, ni oraciones, ni duelo. Tan solo un frío comunicado oficial certificando que 2 varones adultos habían sido dados de baja en el transcurso de la incursión. Así se transformó en una cifra más, un dato a pie de página, en un expediente de alto secreto que muy pocos leerán y que la historia borrará de su memoria. Otro de los hermanos encontró su final años antes que el patriarca, siendo fulminado en el año 2009 por un ataque de drones en la conflictiva zona de Waziristán en Pakistán. A sus 28 años, los servicios de inteligencia lo catalogaban como una pieza clave en el engranaje operativo de Al-Qaeda, un objetivo prioritario. Las agencias de espionaje festejaron su muerte como si hubieran ganado una batalla decisiva, considerándolo un golpe maestro a la estructura terrorista. Emitieron notas de prensa triunfales, convocaron a los medios y cerraron su carpeta estampando un contundente «neutralizado» en letras rojas sobre su historial. No obstante, nadie se detuvo a narrar quién era la persona detrás del objetivo militar. Un niño nacido en Arabia Saudí en 1981. Su infancia fue un peregrinaje constante entre Sudán y Afganistán, viviendo como un nómada, siempre oculto, siempre huyendo de sombras invisibles. Con tan solo 18 años, ya era un soldado formado, y al cumplir los 20, ya se jugaba la vida en escaramuzas en la porosa frontera entre Afganistán y Pakistán. La última vez que su madre pudo abrazarlo fue en el año 2008. Él prometió un retorno breve, asegurando que se trataba de una misión relámpago. Esa promesa nunca se cumplió, y ella tuvo que enterarse de la tragedia a través de los informativos, como si fuera una extraña. Nadie llamó para dar el pésame, no hubo cadáver que velar, solo su nombre en una lista negra y unas fotos satelitales borrosas de escombros en una aldea olvidada de la mano de Dios. Ella tuvo que tragar sus lágrimas en la más estricta soledad, porque ¿cómo llorar públicamente a un enemigo del mundo? Hacerlo ante los demás habría implicado confirmar la identidad de su hijo y aceptar la monstruosa realidad que los medios pintaban sobre él. En su fuero interno se aferraba a la desesperada ilusión de que todo fuese un error burocrático, aunque en el fondo sabía que la verdad era implacable.
De esta manera, cual piezas de dominó, los vástagos de Bin Laden fueron cayendo unos destrozados por bombas, otros en redadas militares, y otros engullidos por el olvido voluntario de un clan maldito. Sin embargo, hubo una integrante de la familia que optó por la estrategia más radical, el silencio sepulcral. La primogénita de Osama jamás ha concedido una exclusiva huye de las redes sociales, y según los rumores, reside en algún rincón de Arabia Saudí bajo una identidad ficticia tras ventanas permanentemente selladas. Aquellos pocos que tuvieron trato con ella antes de los atentados la recuerdan como una mujer de intelecto brillante y carácter reservado, alguien que prometía mucho más que ser la hija de. Cursaba medicina en Jeddah con la ilusión de ser pediatra, manteniendo un vínculo respetuoso pero lejano con su padre, hasta que el 11 de septiembre la obligó a volatilizarse. Contrajo nupcias con un hombre sin rostro público, dio a luz a hijos sin nombre conocido y erigió su existencia sobre un dogma inquebrantable: ser invisible para sobrevivir. No existen instantáneas actuales de su rostro, ni documentos en registros civiles que delaten su paradero exacto. Y los escasos reporteros que han osado buscarla se han topado invariablemente con portazos en las narices parientes que juran no conocerla y advertencias sutiles pero firmes de los servicios secretos saudíes. Para ella, su apellido no es un legado ni una plataforma de fama, sino una condena a muerte que pende sobre su cabeza como una espada de Damocles. Ha comprendido que la única manera de esquivar esa sentencia es dejar de ser ante los ojos de la sociedad. Una pariente lejana bajo estricto anonimato confesó a un periodista en 2015: eligió la senda más ardua. No escapó ni traicionó a su padre. Simplemente se borró del mapa. Vive como un espectro dentro de su propia biografía, sentenció esa prima añadiendo una reflexión estremecedora. A veces pienso que ella es la más lúcida de todos, pues entendió que en esta saga de terror los únicos que logran salvarse son aquellos a los que nadie logra recordar. Y finalmente llegamos a Abdullah, el chaval que mencionamos al inicio, el Benjamín de la casa, que contaba con escasos 12 años cuando su padre fue abatido. Abdullah se crió entre los muros de Abbottabad en una burbuja de ignorancia, sin comprender realmente la magnitud de la figura paterna que tenía al lado. Sus propios hermanos le habían vendido la moto desde pequeño, pintándole a su padre como una especie de mesías intocable, un líder espiritual y un auténtico héroe a los ojos de la comunidad musulmana. Sin embargo, se les olvidó mencionar el pequeño y macabro detalle de que aquel hombre era, sin lugar a dudas, el objetivo número 1 de todas las agencias de inteligencia del planeta. La fatídica noche del asalto, Abdullah descansaba en la tercera planta ajeno a todo, hasta que el estruendo ensordecedor de las explosiones sacudió los cimientos del edificio como si fueran de papel. En su inocencia imaginó que la tierra temblaba por un terremoto, algo por desgracia habitual en Pakistán, pero el pánico se apoderó de él cuando el ruido sísmico dio paso a unos gritos desgarradores. Bajó las escaleras a la carrera todavía con el pijama puesto y la lagaña en el ojo para toparse de bruces con una escena dantesca que ningún chaval de 12 años debería tener que procesar jamás en su vida. Allí estaba su hermano inerte sobre el suelo, rodeado de un charco carmesí que se extendía implacable sobre el impoluto mármol blanco justo antes de que su mirada se cruzara con la de los intrusos. Eran auténticas máquinas de matar, vestidas de negro con cascos futuristas y visores nocturnos, portando un armamento que parecía sacado de una superproducción de Hollywood. Uno de los operativos le ladró una orden en inglés que el pobre Abdullah no logró descifrar, mientras otro lo estampaba contra la pared con violencia, obligándole a poner las manos sobre la nuca. El pequeño rompió a llorar completamente superado por la situación, incapaz de comprender qué demonios hacían aquellos soldados de élite asaltando su hogar en mitad de la noche.
Su mente no lograba procesar por qué su hermano yacía sin vida a pocos metros, y para colmo el sonido de nuevas ráfagas de disparos en la planta superior presagiaba lo peor. Finalmente Abdullah fue detenido y agrupado junto al resto de mujeres y niños del complejo, tratados todos como posibles amenazas en medio del caos. Los sacaron a empujones de la vivienda y los subieron a un helicóptero que apestaba a una mezcla nauseabunda de queroseno quemado y metal recalentado. Mientras la aeronave ganaba altura, Abdullah se pegó a la ventanilla y fue testigo de cómo su hogar, su refugio, era devorado por las llamas. El fuego iluminaba la oscuridad como una inmensa antorcha funeraria, y en ese instante el chico tuvo la certeza absoluta de que su vida anterior se había esfumado para siempre. Luego vinieron los interrogatorios interminables. Tipos serios con trajes oscuros lo sometieron a un tercer grado durante días, hablándole en un árabe con un acento rarísimo, exigiéndole saber qué secretos guardaba sobre su padre. Pero la realidad era mucho más simple y triste. Abdullah no tenía ni la más remota idea de nada. No era más que un crío criado en una jaula de oro con muros altísimos, un lugar donde los adultos cuchicheaban en las esquinas y a los niños se les enseñaba a no meter las narices donde no debían. Uno de los agentes, jugando al policía bueno, le ofreció unas chocolatinas y le soltó la típica frase de manual: «Tranquilo, chaval, no es culpa tuya, tú no has hecho nada malo». Pero Abdullah no tragó, porque vamos a ver si realmente él era inocente. ¿Por qué demonios su hermano estaba criando malvas y su casa había quedado reducida a escombros? ¿Y por qué todo el mundo lo miraba con esa mezcla de miedo y desprecio, como si fuera una bomba de relojería a punto de estallar? Semanas más tarde, lo despacharon a vivir con unos parientes lejanos en Arabia Saudí, unos tíos que lo acogieron con una extraña mezcla de lástima y rencor, dándole una nueva identidad para borrar su rastro. La advertencia fue clara y contundente: bajo ningún concepto, ni por asomo debía abrir la boca sobre quién era su verdadero padre si quería seguir respirando. Lo matricularon en un colegio donde nadie sospechaba que el chico nuevo llevaba la sangre de Osama Bin Laden, y así fue como Abdullah se convirtió en un experto en el arte de la mentira. Si le preguntaban por su origen, soltaba que era de Medina. Si indagaban sobre sus padres, tiraba del guión establecido: fallecieron en un trágico accidente. Y cuando alguien le preguntaba por qué se despertaba gritando en plena madrugada, se inventaba que eran simples pesadillas, cosas de niños. Pero de normales no tenían nada. En sus sueños Abdullah revivía en bucle la caída de su hermano una y otra vez, como una película de terror que no puedes apagar. Veía a los comandos entrando por las ventanas como sombras letales. Veía su casa ardiendo mientras sus piernas se quedaban paralizadas, incapaces de correr, despertando siempre con la misma duda existencial: ¿por qué me salvé yo y mi hermano no? A día de hoy, Abdullah ya tiene 27 años y sobre el papel trabaja en una constructora en Riad, llevando una vida aparentemente anodina. Vive en un piso minúsculo, huye de las redes sociales como de la peste, no tiene fotos familiares a la vista. Y cada año, cuando llega el 1 de mayo, cumple un ritual sagrado. Se atrinchera en su casa y no pone un pie en la calle, porque ese es el aniversario de la muerte de su padre, el día que perdió a su hermano y el momento exacto en que su infancia saltó por los aires. Un primo suyo que lo visitó allá por 2022 lo describió con una frase lapidaria: «Abdullah es un fantasma que camina entre nosotros. Biológicamente sigue aquí, sí, pero es como si una parte fundamental de su alma se hubiera quedado muerta aquella noche en Abbottabad». Jamás ha concedido una entrevista, nunca ha confirmado quién es realmente. Y si miras los registros oficiales, Abdullah Bin Laden es un nombre que pertenece a un niño fallecido. Pero en algún rincón de Riad hay un hombre de 27 años que arrastra una carga brutal y una pregunta que le carcome por dentro. ¿Quién demonios sería él si no llevara ese apellido maldito? ¿Habría ido a la universidad como un chaval normal? ¿Tendría amigos de verdad que supieran su nombre real?
Podría echarse novia sin tener que basar su relación en una montaña de mentiras. No tiene ni idea, y lo peor es que nunca lo sabrá. A diferencia de sus hermanos Omar, que optó por huir, Nur, que decidió plantar cara, o Hamza, que siguió el camino del radicalismo, Abdullah nunca tuvo la opción de elegir su destino. Su niñez se terminó con 2 disparos secos en aquel complejo de Abbottabad, y todo lo que ha venido después ha sido pura y dura supervivencia. Esa es la cruz que cargan todos los hijos de Osama Bin Laden. Da igual el camino que tomen, la eterna duda de quiénes serían si no estuvieran marcados por ese apellido. ¿Qué habrían hecho con sus vidas si el destino no les hubiera jugado esta mala pasada? Al nacer en esa familia en concreto, ¿serían médicos, ingenieros, artistas o simples padres de familia disfrutando de una vida gris, pero feliz y tranquila? No hay respuestas sencillas, porque nadie elige dónde aterriza en este mundo, ni quiénes son sus padres, ni el apellido que tendrá que llevar como una segunda piel imposible de arrancar. Eso sí, al final del día, todos, absolutamente todos, tienen en su mano la decisión de qué hacer con esa herencia envenenada que les ha tocado. Omar tomó la decisión de alzar la voz, plenamente consciente de que romper su silencio implicaba ser marcado con la letra escarlata de la traición por su propia sangre. Eligió pagar el precio del destierro emocional y el vacío familiar a cambio de su honestidad brutal. Por el contrario, Hamza optó por perpetuar la oscuridad. Aunque seguir los pasos de su padre significaba firmar con tinta indeleble su propia sentencia de muerte, Hamza antepuso una lealtad ciega a su propio instinto de supervivencia. Nur decidió rebelarse aun sabiendo que esa oposición la condenaba a vivir bajo una amenaza perpetua, despreciada y odiada por 2 bandos irreconciliables en esta guerra. Ella escogió el camino de la redención frente al mutismo cómplice. Mientras tanto, el hermano de Abdullah eligió luchar y terminó desangrándose en un pasillo frío antes de entender si su sacrificio valía la pena. La hija primogénita optó por disolverse en la nada, transformando su existencia en un acto de autopreservación radical, donde vivir exige convertirse en un fantasma sin rastro público. Y luego está el caso de Abdullah, quien jamás tuvo el lujo de barajar opciones ni decidir su destino. Su capacidad de elección fue secuestrada una fatídica noche de mayo, cuando apenas tenía 12 años, y en ese abanico de decisiones tan dispares se esconde una verdad incómoda sobre el peso del linaje. La realidad es que no existe un manual de instrucciones ni una forma correcta de cargar sobre los hombros con un apellido tan maldito. Lo único que existen son estrategias desesperadas de supervivencia en un mundo hostil. Algunos sobreviven vendiendo su historia, otros tragándose sus palabras, unos huyendo a rincones del mapa donde nadie conoce su pasado, y otros quedándose a enfrentar el juicio diario, pero todos pagan una factura altísima. Omar abonó su cuenta con la moneda de la soledad absoluta. Reside en un pueblo perdido, donde sus vecinos ignoran la tormenta que lleva por dentro. Tiene una esposa a su lado, sí, pero carece de una familia que lo reconozca. Goza de libertad física, pero su alma no conoce la paz completa. Hamza pagó el precio máximo su vida. A los 30 años fue eliminado en una operación militar quirúrgica diseñada exclusivamente para borrarlo de la faz de la tierra, mientras que Nur paga con su tranquilidad mental. Vive con el cuello girado, mirando siempre por encima de su hombro, incapaz de compartir su ubicación o de relajarse un solo segundo. No puede aspirar a una normalidad real, porque siempre habrá alguien dispuesto a recordarle quién fue su tío. Por otro lado, el hermano de Abdullah pagó su deuda en cuestión de segundos. Un solo disparo y el telón cayó para siempre. La hija mayor paga con su propia identidad, respira y camina, pero habitando la piel de otra persona. Su verdadero yo está sepultado tan profundo bajo capas de mentiras que quizás ni ella misma logre recordarlo. Y Abdullah paga con un silencio sepulcral. Vive una existencia prestada que no le pertenece, respondiendo a un nombre que no es el suyo,
en un mundo que jamás sabrá quién es realmente. Hoy ya bien entrado, el año 2026, la dinastía de los Bin Laden permanece esparcida por el globo, como semillas arrastradas por un huracán, incapaces de encontrar tierra fértil. Algunos se atrincheran en mansiones de lujo en Arabia Saudita, intentando desesperadamente reconstruir y limpiar la imagen del clan. Buscan revivir el imperio financiero que levantó su abuelo antes de que Osama lo redujera a cenizas con sus decisiones catastróficas. El apellido Bin Laden, que antaño era sinónimo de construcción, rascacielos y prosperidad, hoy es la definición misma del terror y la destrucción en el imaginario colectivo. Otros miembros vagan en un exilio perpetuo, aferrados a identidades falsas y pasaportes, cuyos datos no coinciden con la historia que cuentan sus ojos. Se enfrentan al espejo cada mañana y ven a extraños devolviéndoles la mirada. Otros simplemente se han evaporado del sistema. Han sido borrados de los registros oficiales olvidados por una sociedad que prefiere ignorar que detrás del hombre más odiado del planeta existía una estructura familiar. Había esposas que amaron profundamente a un hombre antes de que se transformara en un monstruo. Había hijos que pateaban balones de fútbol en patios polvorientos bajo el sol. Había niñas con trenzas que soñaban ingenuamente con convertirse en doctoras o en maestras de escuela. Había niños pequeños que lo único que anhelaban era ver un gesto de orgullo en la mirada de su padre. Pero esos seres humanos llenos de matices, con sueños rotos, miedos y contradicciones, no encajan en la narrativa de villanos de cartón que el mundo consume. Resulta mucho más sencillo odiar a un símbolo del mal que procesar la complejidad de los seres humanos que tuvieron la desgracia de vivir bajo su sombra. Es más fácil celebrar la caída de Osama Bin Laden que preguntarse qué fue de la inocencia de esos niños que crecieron llamándolo papá. Y es infinitamente más cómodo olvidar su existencia que aceptar que algunos de ellos caminan hoy por las mismas calles de las ciudades, que nunca imaginaron que los acogerían intentando tejer vidas nuevas en un mundo que nunca los perdonará del todo, porque al final del día, el apellido, Bin Laden, no es simplemente un nombre. En un documento es una condena perpetua que se transmite de generación en generación como una enfermedad genética incurable. Es una sentencia que Omar intenta redimir desesperadamente, con palabras escribiendo libros y repitiendo ante las cámaras como un mantra: «Yo no soy mi padre». Es una condena que Nur intenta revertir con acciones diametralmente opuestas a su herencia. Ella lucha defendiendo los valores occidentales que su tío intentó demoler, viviendo y respirando en el mismo país que él atacó. Es una sentencia de la que la hija mayor intenta escapar mediante el silencio absoluto, borrándose del mapa geográfico y social como si nunca hubiera nacido. Es una carga que Abdullah soporta sin saber si algún día hallará la libertad oculto tras un nombre falso y una biografía inventada. Y fue la sentencia final que Hamza y su hermano abrazaron hasta las últimas consecuencias, muriendo exactamente como murió su padre. Vivieron perseguidos, ocultos en las sombras, convencidos hasta su último aliento de que su causa justificaba cualquier sacrificio humano. Toda esta tragedia nos recuerda una lección fundamental y dolorosa sobre la verdadera naturaleza del legado familiar. No se heredan solo las virtudes o la fortuna, se heredan también las deudas de sangre, el dolor ajeno, las preguntas sin respuesta y una culpa que, aunque no te pertenece, el mundo te cobra. Porque detrás de cada acto de terror hay ondas expansivas que destrozan mucho más que edificios. Hay familias rotas para siempre que nunca podrán sanar sus heridas completamente. Existen chavales que nacen con una cruz a cuestas, huérfanos de esa normalidad que tú y yo damos por sentada y que se van a tirar el resto de sus días dando explicaciones de por qué su DNI no es una declaración de intenciones. Hablamos de existencias sentenciadas, desde la cuna condenadas a cargar con el peso de decisiones en las que no tuvieron ni voz ni voto,
arrastrando una violencia que jamás cometieron y un odio visceral que nunca llegaron a sentir en sus propias carnes. Que quede claro, los hijos de Osama Bin Laden no pilotaron aviones contra rascacielos, no se sentaron a planificar la masacre en ninguna cueva, ni declararon ninguna guerra santa contra Occidente. Sin embargo, les toca pagar los platos rotos como si fueran los autores intelectuales, una factura que seguirán abonando hasta que el Tate, último de su estirpe, exhale el último aliento. Y lo más triste es que esa herencia maldita pasará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque en esta sociedad los apellidos pesan como losas, que no se borran ni con lejía los símbolos del terror. No conocen el perdón y el mundo, seamos honestos. Rara vez se para a distinguir entre el verdugo y aquellos que tuvieron la inmensa desgracia de compartir su ADN. Fijaos en lo que pasó hace poco, ya estamos en 2026, pero fue en 2023 cuando un periodista logró lo imposible y contactó con Omar Bin Laden en su refugio de Francia. Le soltó a bocajarro la pregunta del millón esa que le habrán repetido hasta la saciedad. ¿Te arrepientes alguna vez de haber dado la cara y hablar públicamente sobre todo esto? Omar se quedó de piedra, sumido en un silencio sepulcral durante un buen rato, mientras acariciaba el lomo de uno de sus perros, y perdía la mirada en los infinitos campos de trigo que abrazaban su finca hasta que por fin soltó la bomba. Cada maldito día, pero me arrepentiría mucho más de haber vivido como una rata escondida en las sombras. Esa frase es demoledora y resume a la perfección el callejón sin salida en el que viven. No existe la jugada maestra ni la decisión correcta cuando todas las cartas de la baraja están marcadas por la tragedia. Si abres el pico, te tachan de oportunista que busca fama a costa de la sangre. Si te callas la boca, te señalan como cómplice silencioso de la barbarie. Si pones tierra de por medio, eres un cobarde que huye. Si te quedas plantado, te miran como si fueras una bomba de relojería. Hagas lo que hagas, el apellido te persigue como una sombra. Es como llevar un tatuaje carcelario en la frente que no te puedes quitar, como una cicatriz que brilla en la oscuridad, una condena firme ante la que no cabe recurso de apelación. Y es que estas historias nos ponen un espejo delante de la cara para recordarnos algo que preferiríamos ignorar mientras tomamos el café. La factura del fanatismo no solo la paga el loco que aprieta el botón, la pagan con intereses todos aquellos que tuvieron la mala suerte de nacer bajo su mismo techo. La pagan las esposas pobres ilusas que se enamoraron de hombres que luego mutaron en monstruos de pesadilla. La pagan los hijos que aterrizan en familias que no pidieron y heredan una lista de enemigos antes que los valores básicos. Y la seguirán pagando las generaciones venideras, esos nietos que cargarán con el mochuelo de unos apellidos que les cerrarán las puertas en las narices mucho antes de que siquiera intenten llamar al timbre. Y ojo que lo pagamos todos, el mundo entero, que pierde la oportunidad de descubrir quiénes habrían sido estas personas si el destino no les hubiera jugado esta mala pasada. Quizás Omar habría sido ese veterinario de pueblo con el que soñaba. A lo mejor Hamza habría terminado siendo un ingeniero brillante o un maestro de escuela querido por todos sus alumnos. Tal vez Noor no sería más que una chica suiza, disfrutando de la vida sin tener que ir por ahí enseñando el pasaporte para demostrar que no es una amenaza pública. Quizás Abdullah habría crecido con un padre que le llevara al parque y habría tenido una infancia normal donde su mayor drama fuese perder una pachanga de fútbol o romper el cristal del vecino de un pelotazo. Pero eso es pura ciencia ficción. Nunca lo sabremos, porque aquel 11 de septiembre de 2000, uno no solo se llevó por delante a casi 3.000 almas inocentes en Nueva York, Washington y Pensilvania. Ese día también murieron las vidas potenciales que los hijos de Osama Bin Laden podrían haber disfrutado. Esas vidas fantasma,
esas versiones alternativas de ellos mismos, que jamás verán la luz, son posiblemente la parte más trágica y menos contada de todo este drama. Porque esto nos demuestra que el terror es como una granada de fragmentación. No solo destroza a las víctimas directas, sino que revienta también el alma de los familiares del verdugo y salpica de metralla a todo aquel que tenga la desgracia de estar en su árbol genealógico. Pero atención, porque si la historia del clan Bin Laden te ha dejado el cuerpo revuelto, agárrate que vienen curvas con la saga de Saddam Hussein, el sátrapa que tuvo a Irak en un puño de hierro durante décadas. Estamos hablando de unos hijos que se criaron en una burbuja de oro creyéndose los príncipes intocables de un imperio que pensaban eterno y que tuvieron un final tan salvaje que ni el guionista más macabro de Hollywood se atrevería a escribirlo. Lo que les ocurrió a Uday y Qusay no fue una simple ejecución militar. Fue el colapso violento y sangriento de una dinastía que cometió el error de confundir el miedo del pueblo con respeto y el poder absoluto con ser inmortales, mientras que algunos vástagos de Bin Laden lograron escurrir el bulto, escapar, reinventarse o desvanecerse en el anonimato. Los hijos de Saddam cayeron antes de poder siquiera plantearse una huida, porque al final del día todos cargamos con herencias que no elegimos. Unos heredan fincas y cuentas en Suiza, otros deudas y miseria. Unos heredan tradiciones de las que presumir en la cena de Navidad, otros secretos inconfesables que se guardan bajo llave. Pero los hijos de personajes como Osama Bin Laden y Saddam Hussein recibieron el peor legado posible, el odio concentrado de todo el planeta Tierra. Y nadie, absolutamente nadie, debería tener la espalda tan ancha como para soportar eso. Pero a ellos no les dieron opción a réplica. Y mientras nosotros el mundo juzgamos cómodamente desde la barrera, esas familias se desangran por dentro, sin que nadie les ponga una venda. Para pensárselo 2 veces.